Buenos días a todas, todos y todes. Estimada comunidad que nos acompaña en esta conferencia. Es muy grato continuar hoy, 7 de marzo, con las distintas actividades que formarán parte del 8M, Día Internacional de las Mujeres, por el canal de YouTube Género, Inclusión y Denuncia. Es un gusto presentar a la doctora Mayra Santos Medina, quien impartirá la conferencia La autoevaluación Guía para mejorar el acompañamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La actividad forma parte del Colegio de Mujeres Profesionistas. Todo un placer, todo un gusto, doctora Mayra, que nos acompañe el día de hoy. Adelante, si gusta compartir su Muchas gracias, presentación. muchas gracias. Gracias, Roberto García, nuestro secretario de Difusión Cultural de nuestro plantel 8. Y por supuesto, agradezco mucho, chicos, chicas, que estén hoy el día de hoy con nosotros, escuchando este trabajo que les quiero presentar, justamente en este contexto que ya ha señalado el profesor Roberto. Les voy a compartir pantalla para que ustedes vean la presentación que aquí les quiero mostrar. En realidad es muy breve, no pretende agotar, por supuesto, ningún punto, pero sí poner sobre la mesa justamente dentro de la temática que nos plantearon en el Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato de la UNAM, la temática sobre la pandemia, dificultades, aciertos y desaciertos, dificultades durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Escuela Nacional Preparatoria. Y entonces, revisando justamente un poquito antes de esta presentación, que la había titulado justamente la autoevaluación, Guía para mejorar el acompañamiento, pues más bien he ajustado un poco esta parte sobre la autoevaluación del docente, ¿no? Nosotros generalmente estamos evaluando y esperamos que ustedes siempre se estén evaluando, pero creo que ahora es importante señalar justamente el papel que el docente tiene que hacer sobre sí mismo en términos de la autoevaluación y por supuesto todo en miras de la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Y entonces este es el objetivo de la charla que les quiero mostrar en este momento, en este tiempo. Bien, primero habrá que establecer justamente, acotándome un poquito a esto que entendemos como autoevaluación, y entonces esta se refiere específicamente pues a aquel control que los individuos realizan sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivación para alcanzar los objetivos establecidos y que se plantea generalmente para los estudiantes, pero que en este caso, decía yo, va más bien enfocado al trabajo que yo he realizado como docente y que parece cada vez más importante realizar, sobre todo en las condiciones en las que hemos trabajado a partir de lo que ocurrió con la pandemia de COVID-19 y que obligaron a las instituciones educativas, a las autoridades y por supuesto a los docentes a establecer un nuevo enfoque en la manera en la que pretendíamos justamente pues transmitir este aspecto relacionado con la enseñanza. Nos vimos obligados a implementar distintas estrategias que antes no necesariamente utilizamos en el marco común, ¿no? Sobre todo a partir de las clases a distancia. Y entonces, pues el primer año, el año de 2020, 2019-2020, pues fue prácticamente un año de ensayo sobre la labor educativa que queremos realizar y justamente a partir de la experiencia, pues es justamente que planteo este trabajo que les quiero mostrar. Entonces, el objetivo específico de este trabajo es, acotándome, decía yo, a las dificultades que se vivieron durante la pandemia en términos de aciertos y desaciertos del proceso de enseñanza y mostrarles un poco mi experiencia, sobre todo a partir de la clase de Historia de México 2, que es justamente la que trabajo con los estudiantes desde hace ya mucho tiempo. Entonces, bueno, entonces en ese sentido, quiero establecer aquí, pues justamente esta experiencia docente que viví durante el ciclo escolar 2020-21 y a partir de ella, pues mostrar los problemas que yo detecté sobre las clases a distancia, pero también los fundamentos que me permitieron de pronto volver a reorganizar la manera en la que planifiqué pues la manera de llevar a cabo la clase y los recursos y las estrategias para plantear la solución de aquellos problemas con los que me habían enfrentado, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el problema disciplinar. ¿En qué sentido?
pues no, yo no tenía claro muy bien, sobre todo a finales del ciclo escolar pasado, si estaba cumpliendo específicamente con el objetivo general de la asignatura, ¿no? El cual planteaba que pues era necesario que los alumnos aplicaran los conocimientos, habilidades, actitudes para la comprensión de la historia de México en la búsqueda de posibles soluciones en los problemas y desafíos actuales. Y en realidad no tenía muy claro de qué manera yo había podido lograr esta parte. Me parece que en muchos sentidos se quedó, aun cuando se revisaron las 4 unidades, creo que se quedó más en el plan como descriptivo, sobre todo por la manera en que lo implementé, ¿no? Más bien se trataba como dejar actividades, nada más, ¿no? Dejar actividades y a veces parecía que esas actividades no necesariamente tenían mucho sentido o razón de ser. En términos de, de lo pedagógico, el segundo problema fue que no se pudo implementar claramente una estrategia didáctica. Las estrategias didácticas que las tendremos que entender como el conjunto de acciones que los profesores realizan de manera planificada para lograr los objetivos, ¿no? Entonces, como que no estaba muy bien claro esta planificación y creo que esto tuvo que, decía yo, se vio limitado prácticamente a un sentido de prácticas de transmisión, ¿no? O sea, describíamos los contenidos y se hacía una actividad y con eso era suficiente y entonces como que no había una manera muy clara de cómo el alumno podía practicar las habilidades de la disciplina o más o menos, o incluso observar problemas históricos para estudiar de manera específica. Y finalmente, un problema 3, pues también tenía que ver con la falta de conocimiento en herramientas tecnológicas. Si bien más o menos uno conocía la computadora y algunas estrategias utilizadas con herramientas tecnológicas, pues a mí me dificultaba un poco la manera de cómo podía implementar el trabajo colaborativo con ustedes, con los estudiantes, cómo podía promover la participación, o cómo llevar a cabo incluso la lectura, ¿no? De textos y darme cuenta justamente cómo se realizaba esta tarea. Entonces, detectados estos problemas, pues me di justamente a la tarea, otra vez, en función de estos 3 problemas, pues establecer algunos fundamentos. Por ejemplo, en el caso de la disciplina, respecto a los contenidos, pues responder a la pregunta, ¿qué sentido tiene revisarlos? O sea, se trata como de llenarlos de temas y temas, no, o sea, tenemos que tener que darle algún sentido al revisar algunos de estos contenidos del programa, plantea preguntas de cuáles eran los objetivos disciplinarios, es decir, cuál es el papel que tiene la historia justamente para poder llevar a revisar estos contenidos y entender así también, por mi parte, que había límites que tampoco puedo pretender así como darles todo, porque no me es posible en el sentido de los tiempos y de la cantidad de información que existe en el marco del desarrollo de la historia, ¿no? Y entonces, pues sí plantearme justamente algunos puntos centrales, aunque no podría abarcar todo de manera general, ¿no? O de manera particular, más bien abarcar general y no necesariamente particularmente. En el caso del problema pedagógico, a la hora de establecer las estrategias didácticas, sí tenía que estar muy claramente pues el sentido pedagógico y entonces por eso elegí el aprendizaje basado en problemas, particularmente ustedes han visto que lo hemos hecho un problema lineal, ¿no? Que hemos visto a lo largo de 4 unidades o que vamos a abordar a lo largo de las 4 unidades y que tiene que ver justamente con el caso del racismo, ¿no? Pero bueno, entonces en ese sentido, así ustedes darle a un problema particular una explicación histórica, ¿no? Y no nada más ver así como ver hechos por ver los hechos y entonces comentarse nada más como narradores de los hechos, sino también incluso pues entender por qué revisamos esos hechos, porque seguramente tienen algo que ver con algunos problemas que seguimos enfrentando en la actualidad, ¿no? Entonces, el aprendizaje basado en problemas me parece que es una estrategia que podría justamente llevarlos a este punto relacionado con la disciplina, ¿no? A pensar que los problemas son históricos, pero además también pensar que las soluciones se pueden plantear justamente en términos de la reflexión y de la crítica, ¿no? De desarrollar un sentido crítico que resulta fundamental para todo estudiante de historia. Y finalmente, en el caso de la falta de conocimientos, en el caso de conocimientos tecnológicos, pues me di a la tarea invariablemente en el interanual, pues de comenzar a tomar cursos relacionados justamente con uso de tecnología que me permitieran encontrar nuevas opciones que pudieran llevar a cabo esta tarea que quería realizar con ustedes, ¿no? Entonces, así más o menos un poquito tratar de ir despejando mis incógnitas, ¿no? De cómo podía aplicar de nueva cuenta a distancia, porque era evidente que volvíamos a trabajar a distancia, y entonces cómo poder hacer que los estudiantes pues le dieran un poquito más sentido o encontraran un sentido a los contenidos que teníamos que revisar. Y entonces, bueno, tuve que hacer mano de los recursos que se tenían disponibles. Por un lado, pues, es decir,
Aquí hay que entender, estimados, estimadas chicos, chicas, que nosotros profesores no necesariamente pues hacemos borrón y cuenta nueva cada ciclo escolar, invariablemente tenemos que hacer uso de lo que ya sabemos, también de recuperar materiales que ya contamos, y entonces eso nos ayuda en muchos sentidos. Uno, por ejemplo, en el caso del material que ya tenía, bueno, el cuaderno de apuntes que ahora se convierte en su guía de trabajo, bueno, volver a revisarlo, complementarle el aspecto sobre todo de la cuestión de la guía que les sirve a ustedes para ir viendo cómo van avanzando la revisión de los contenidos, ¿no? Y entonces ir más viendo, ampliando la información que venía ahí en los contenidos de ese cuaderno que ya había usado con anterioridad. En el caso de los cursos de actualización, pues tenían que ver justamente un poco con la disciplina, cursos de actualización, ¿no? Sobre la modernidad, también cursos sobre la educación en México, por ejemplo, pero sobre todo me pareció fundamental el trabajo que hice durante un diplomado que nos llevó a revisar dos aspectos muy importantes, cómo trabajar de manera colaborativa con los estudiantes y además también cómo hacer uso de algunas herramientas digitales para ese trabajo colaborativo. Y entonces, de ahí entonces se plantearon justamente las estrategias de solución, ¿no? Un poquito más o menos de cómo podía trabajar. En términos disciplinarios, pues bueno, revisar los contenidos, más que como hechos particulares, como procesos, llevar al punto de la problematización, aquí a partir justamente del racismo, uso de fuentes y reflexión, interpretación, escritura, a partir justamente de sus reportes de lectura, ¿no? De plantear preguntas que al final de cada unidad ustedes deben de contestar y que eso justamente nos lleva a entender un poco cómo será esta construcción histórica de los procesos que estamos revisando. En el sentido pedagógico, pues decía yo, el aprendizaje basado en problemas y también abordarlo a partir del trabajo colaborativo. Yo sé que en algunos casos algunos estudiantes prefieren trabajar de manera individual, pero bueno, resultaba fundamental también incorporar esta parte debido a que, bueno, formaba parte de uno de los ejes que la Escuela Nacional Preparatoria plantea para que los alumnos trabajen y que tiene que ver con esa promoción del trabajo colaborativo, que a veces no es fácil y precisamente como no es fácil, pues había que enfrentarlo y ponerlo en marcha con cada uno de los grupos, ¿no? Que estoy trabajando. En el sentido del uso de herramientas digitales, también se estableció, pues, ver las herramientas como un medio, no necesariamente como un fin, porque a veces pareciera que cuenta más cómo utilizamos las herramientas que lo que queremos lograr con ellas, ¿no? Y entonces yo aquí siempre les he dicho, no estoy casada con ninguna aplicación digital, bueno, a mí me parece mejor trabajar con esta, yo no tengo problema, el punto es que no importa el medio, sino el fin cuál, pues justamente plasmar el trabajo que vamos realizando y resulta muy importante. Crear material didáctico, en este caso la guía de trabajo para el curso de Historia de México, que comparto con ustedes en el aula virtual. Incrementar el uso de sesiones en línea. El año pasado, por ejemplo, solamente trabajaba casi como manera de asesoría una sesión a la semana con los estudiantes y creo que incrementar, uno de los puntos que señalaron al final del curso muchos de los estudiantes fue pues incrementar las horas de trabajo porque invariablemente pues eso nos lleva a muchas ventajas. Una, pues la comunicación permanente que tenemos entre el grupo, ellos conmigo, yo con ustedes, pues ser permanentemente guía de lo que vamos a ir realizando, ¿no? Entrar en una dinámica de disciplina permanente y creo que eso nos ha ayudado porque finalmente nos acostumbramos a nuestra disciplina académica, ¿no? Sin tener, si no vemos cada cierto tiempo, pues resulta que perdemos el hilo, ¿no? Luego ya no sabemos en qué punto estamos y creo que era importante pues volver justamente al trabajo que se plantea en el programa, que son 3 horas a la semana y entonces eso creo que ha resultado muy bien. Considerar que el acompañamiento permanente para ustedes es fundamental, ¿no? Sobre el trabajo que se va realizando, ¿sí? No se trata como dejarles tarea y entonces luego la semana que entra, se trata como de ir haciendo todo de manera conjunta entre ustedes y yo, registrar las actividades que ustedes van realizando y tomar en cuenta, por supuesto, al final, cada opinión que ustedes van vertiendo, primero, por supuesto, en una encuesta de inicio, después en cada evaluación y, por supuesto, también interesa que hacerse al final del año. Eso me permitirá a mí tener justamente pues tener una idea muy clara de lo que estamos realizando, cómo lo estoy realizando y a partir de ahí, pues observar más puntualmente de nueva cuenta, a pesar de que ya lo hice el año pasado otra vez en este ciclo escolar, pues los aciertos y los desaciertos. Algunos de los resultados preliminares que yo he ido observando, bueno, que en ese sentido, por lo menos en algunos grupos, en la mayoría creo yo, pues se han anotado un mayor aprendizaje, creo, sobre todo de manera diversa, algunos, pero estos aprendizajes, aunque no los puedo medir muy puntualmente, ustedes los han ido señalando cuando van evaluando cada final del periodo, y por eso la pregunta es de que qué aprendí al final del periodo, qué no aprendí, por qué lo aprendí, cómo no lo aprendí. Eso en el caso de los estudiantes, y creo que, bueno, algo espero yo que ustedes consideren que se puede recuperar justamente del curso de Historia de México.
en términos del conocimiento, en términos de aprendizajes, enseñanza, en muchos sentidos, ¿no? Tanto con las herramientas digitales, tanto con el trabajo colaborativo y sobre todo, por supuesto, con los contenidos y la manera de entender o de abordar la disciplina de la historia. En el caso de parte de mí, el aprendizaje que yo he ido obteniendo y que estoy viendo de manera preliminar, pues que me parece que resulta para mí necesario siempre buscar y encontrar nuevas formas distintas de cumplir con los objetivos de la asignatura, ¿no? Uno no puede quedarse casado con una sola manera y entonces es importante siempre ir afinando y reflexionando permanentemente el trabajo que vamos realizando y de ahí justamente la autoevaluación, ¿no? Invariablemente tengo que ser muy sincera conmigo misma, ¿no? De verdad, estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien y a partir de ahí plantear, por supuesto, nuevas propuestas que funcionen para mis estudiantes. Delimitar el uso de estrategias, siempre tener muy claro lo que se va a establecer en el curso para poder trabajar con ustedes, notar claramente la importancia de ampliar el conocimiento en el uso de herramientas digitales, ¿no? A mí me queda clarísimo hoy que tengo que seguir practicando, ¿no? Yo siempre era enemiga de la computadora y me peleaba con ella, y entonces a pesar de mi resistencia todavía años atrás, ahora creo que es fundamental la actualización permanente en este campo porque justamente hoy la realidad nos muestra que requerimos siempre de seguir aprendiendo no solo de contenidos, sino también de la forma que tenemos que impartir los contenidos, ¿no? Iniciar y fomentar la promoción de otro tipo de enseñanza. Aquí me parece muy importante la cuestión de las habilidades para la vida, ¿no? No solo se trata de compartir o de mostrar datos de historia o de reflexionar en torno a la historia, sino también incluso cosas que les sirvan a ustedes fuera del aula, cuáles, pues aprender a trabajar colaborativamente. En este caso, evidentemente, ustedes han aprendido, aunque no lo crean, maneras de poderse organizar de manera individual o grupal, a establecer acuerdos, a respetar acuerdos, a ser respetuoso con el otro. Ay, a veces me enojo con el otro porque no está haciendo lo que yo quería. Bueno, pues tenemos que aprender justamente estas cosas que nos ayudan a entender que no estamos solos y que requerimos del otro siempre para poder trabajar. Yo requiero de ustedes para trabajar y entonces creo que ustedes han demostrado en muchos sentidos que han aprendido justamente al manejo de muchos de estos sentimientos, ¿no? La responsabilidad también, ¿no? El hecho de que ustedes se conecten permanentemente 3 veces a la semana o 2 veces a la semana que tenemos que hacer 2 horas, eso demuestra justamente que ustedes están aprendiendo justamente este tipo de habilidades que tienen que ver con la responsabilidad, con el compromiso y creo que eso es bien importante, incentivarlo como, pues yo también tratando, por supuesto, de ser comprometido, que ustedes noten que yo tengo un compromiso con ustedes, que así lo sientan y espero haber sido siempre muy clara a la hora de transmitirlo, ¿no? Que de verdad que sientan que yo estoy a gusto trabajando con ustedes y espero que también ustedes se queden trabajando a lo largo del curso. En este caso, bueno, pues a manera de conclusión, ¿no? Esto es muy breve, pues quisiera señalar que, bueno, estas condiciones actuales en el ámbito educativo requieren un diferente ejercicio de autoevaluación del profesor, ¿no? Algunos a lo mejor creemos que lo estamos haciendo más o menos, a lo mejor otros muy mal, a lo mejor otros lo están haciendo muy bien, pero por eso es importante que nosotros permanentemente estemos revisando, repensando y reflexionando en lo que estamos haciendo con ustedes, porque el sentir de lo que hacemos tiene que ver con ustedes, ¿no? Con nadie más. Ustedes son nuestro principal objetivo y hacerlo bien, pues resulta necesario para que ustedes pues tengan las mejores aprendizajes, el mejor camino en la Escuela Nacional Preparatoria y que les permita enfrentar al paso del tiempo con mejores herramientas, lo que aquí suponemos que nosotros les va a ayudar a lo largo no solo de su vida en la preparatoria, sino también después en su preparación profesional, pero también incluso fuera del aula, y creo que es fundamental el papel que realizamos, aunque a veces parece que no pareciera que lo pensamos así, pero de verdad ustedes son la razón de ser de nuestro trabajo día a día. Y entonces, bueno, el ejercicio de reflexión que se llevó a cabo al respecto a finalizar el ciclo escolar 2020-2021, pues llevó a la modificación justamente de estrategias y dinámicas de clase para este ciclo escolar 21-22 y que bueno, espero que los resultados que hoy observe pues me permitan también después adecuarlos de la mejor manera, ¿no? De una manera más adecuada justamente para el siguiente ciclo escolar, para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, aunque por supuesto siempre quedan las siguientes incógnitas, ¿no? De verdad, yo no tengo muy claro hoy, supongo que muchos profesores tampoco lo tendremos hoy tampoco, si de verdad todos nuestros estudiantes están aprovechando de la misma manera y esto está ligado justamente a las condiciones particulares de cada quien, ¿no? Los intereses sobre el uso de la tecnología
metodología, la disposición para la clase, las habilidades que han desarrollado. Eso no lo podemos tener así como muy puntualmente, pero bueno, sí tener un esbozo, aunque sea general. Y bueno, y también otro punto que a mí me queda pendiente con cada uno de los grupos, por supuesto, y en el curso particular es, pues para mí, cómo podría ser más viable profundizar un poco más en la revisión de algunos temas o algunos acontecimientos. Aquí lo hemos visto más bien a manera de procesos y me queda claro que a veces los chicos, que ustedes buscan justamente pues tener cada vez como algunos datos, algunos hechos históricos como más particulares y bueno, tendré que buscar todavía ese camino, es algo que tengo que pensar cómo lo voy a solucionar y que me permitan justamente relacionarlos con los contenidos y con los conceptos del temario de historia de México, ¿no? Pero bueno, ya tengo tarea por hacer, ¿no? De revisar, de hacer puntualmente la revisión de lo que aquí estamos haciendo, y entonces me llevará justamente a otro proceso de autoevaluación a final del ciclo escolar que me permita pues afinar aquellos puntos que no funcionan necesariamente durante este ciclo escolar, pero también tomar en cuenta los que sí están funcionando y por supuesto ahí resulta fundamental pues la crítica también que ustedes hacen sobre el trabajo que se está realizando aquí durante el ciclo escolar, ¿sale? Entonces, bueno, estas son algunas de las fuentes consultadas en términos de la cuestión pedagógica, ¿no? De lo que trabajando, sobre esa cuestión de los problemas, el aprendizaje de los problemas, que bueno, que yo revise para fundamentar un poco esta parte de cómo hace yo la revisión de los contenidos. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias, chicos, por su atención. Gracias por escuchar esto que aquí venía a decirles el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Agradecemos su intervención con esta conferencia que seguramente será del mayor interés para toda nuestra comunidad. Y pues nos estaremos viendo próximamente en alguna otra conferencia. Muchas gracias. Gracias. Ahora nos acompaña en esta conferencia la licenciada María Eugenia Vilchis Colín en el marco del 8M, Día Internacional de las Mujeres, por el canal de YouTube Género, Inclusión y Denuncia. Es un gusto presentar a la licenciada María Eugenia, quien impartirá la conferencia Ser Mujer en la India, una historia de violencia e inequidad. Me permitiré leer la semblanza curricular de la licenciada María Eugenia. Es historiadora, egresada de la FES Acatlán. Está adscrita al plantel 8, turno vespertino. Imparte las materias de Historia Universal e Historia de México 2. Es coautora de la antología Historia de México. Es codirectora de la revista Clio de Historia Prepa 8 y de los boletines La Casona de las Leyendas y México, Tierra de Leyendas. Ha publicado diversos artículos en la revista Miscuac, lo mismo que en la Gacetilla de Historia y el Boletín de Prepa 8. Su línea de investigación es la mujer en la historia y su lucha por la igualdad de género, tema sobre el cual ha impartido numerosas charlas e impartido cursos. Actualmente está de licencia estudiando la maestría en Ciencias de la Educación. Es todo un placer, maestra María Eugenia. Cedo la palabra. Adelante. Buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir pues lo que más me gusta, investigar sobre la situación de la mujer en el mundo. Y pues el día de hoy, como dijo el maestro Roberto, he preparado una investigación que deseo compartir con ustedes y que lleva por título Ser mujer en la India, una historia de violencia e inequidad. Bueno, pues damos inicio. Algo que he aprendido a través de la investigación es que la discriminación por razón de sexo está extendida por todo el mundo. Sin embargo, también he encontrado que hay países concretos donde la mujer está absolutamente sometida al hombre y es menospreciada, relegada. ¿Esto a qué se debe? A las costumbres ancestrales y a la religión, que provocan que la sociedad no solo relegue a la mujer, sino que inclusive fomente que se
evite tener hijas, ¿sí? O es más, que motive a deshacerse de ellas. Algunos documentos que investigamos para hacer nuestra investigación apuntan que en la India los pobres no pueden darse el lujo de tener hijas. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes con mucha razón, ¿por qué? Bueno, una de las cosas que yo encontré al hacer esa investigación es que en la India, como en muchas culturas, porque déjenme decirles que la India no es la excepción, hay otras culturas donde también se tiene esa misma idea. Por ejemplo, en el Islam se dice que enterraban vivas a las mujeres. Enterraban vivas a las mujeres solo por ser mujer. ¿Sí? Y lo mismo pasa en la India. Ahorita lo vamos a ver. En primer lugar, se considera que la mujer no es productiva para la economía familiar. ¿Pero por qué se tiene esta idea? Pues en primer lugar, porque hay que invertir en ellas. Hay que mantenerlas, ¿sí? Hay que brindarles alimento, ropa, medicamentos para preservar su salud. Hay que darles educación. Esto implica un gasto, un costo. Por eso los chinos, igual que los hindúes, consideran que tener una hija no es productivo, que por el contrario representa una carga familiar. Otra razón es que el hombre es quien hereda el apellido familiar y no la mujer. Afortunadamente en el mundo se están dando cambios y sabemos que ya existen lugares donde la pareja puede decidir si se pone el apellido de la mujer primero o el apellido del varón, pero pues esto en la India no es posible. Otra razón por la cual los hindúes no quieren tener hijas es porque deben pagar la dote por ellas, ¿sí? Cuando la mujer se va a casar, el padre debe pagar una determinada cantidad al futuro esposo. Y si no tiene para pagar la dote, simple y sencillamente no se puede casar. Ahora, vamos a ver nosotros que en la India hay familias que tienen 5, 6, 7 hijas. Entonces, pagar la dote se convierte en una causa de miseria, en una causa de pobreza. Por eso, los hindúes no quieren tener hijas, porque hay que pagar la dote. Vamos a ver también que de acuerdo a lo que establece la tradición hindú, son los hombres quienes se ocupan de cuidar a los padres cuando ya son ancianos. ¿Sí? En la práctica, realmente muchas veces quien termina cuidándolos es la mujer, pero la sociedad hindú establece que esto lo debe hacer el hombre. ¿Sí? Es otra razón más para no querer tener hijas. Por otro lado, vamos a encontrar que los hombres son los únicos que pueden prender la pira funeraria. Sé que muchos no saben qué significa pira funeraria, se los explico en este momento. La pira funeraria pues simplemente es una hoguera donde se va a quemar el cadáver del padre al morir. Y la pira funeraria no puede ser encendida por la mujer, tiene que ser encendida por el hombre. ¿Sí? Entonces, una familia que no tiene hombres, pues entonces dicen, ¿quién va a prender la pira funeraria? Sí, por eso hay que tener varones y no mujeres. Por otro lado, es el varón quien se debe encargar de gestionar la fortuna familiar, ya que es él quien transmite el apellido familiar, el apellido de la dinastía. Bueno, esta persistencia de costumbres tiene efectos negativos para la mujer. De entrada, pues para muchos hindúes,
tener una hija es una verdadera tragedia. Por lo tanto, se producen cientos, miles, millones de abortos. Cuando se enteran que el feto es una mujer, piensan inmediatamente en abortarlo, ¿sí? También encontramos que cuando ya nace la niña, porque no siempre la abortan, porque no se enteran que están esperando una niña, pues se deshacen del problema. ¿Cómo? Abandonándolas. Las abandonan a su suerte. Yo les pregunto a ustedes, ¿tienen el corazón para abandonar a un recién nacido, a una niña recién nacida? Bueno, en la India sí. No se tocan el corazón y las abandonan a su suerte. Esto ha traído un grave desequilibrio en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque como resultado, pues hay más hombres que mujeres. Y esto es ya un problema serio para la India. Como no se quiere tener hijas, el gobierno ha creado residencias para albergar a las niñas, ¿sí? Porque no es una, son cientos de niñas que son abandonadas todos los días a su suerte. Y entonces las recogen en esos lugares que ha creado el gobierno o que han creado activistas, ¿sí? Porque también las mujeres hindús se están organizando y están alzando la voz para cambiar esto. Pero imagínense, yo les voy a invitar para que piensen, para que reflexionen. ¿Qué siente una niña al saber que su familia no la quiere y que quieren deshacerse de ellas? Bueno, pues muchas de ellas sufren experiencias traumáticas que las marcan de por vida, porque cobran conciencia de cuál es su situación, cobran conciencia de que su familia no las quiere. Esa familia que debía protegerlas, esa familia que debía velar por ellas, no las quiere. Y las matan al nacer. Qué trágico. Otro problema que encontramos en la India son los matrimonios infantiles. Déjenme decirles que estos fueron prohibidos desde 1986 por el gobierno. Sin embargo, yo les dije al principio de esta exposición, las costumbres, las tradiciones están tan arraigadas que el gobierno no puede todavía hasta el día de hoy erradicarlas. Y se siguen dando los matrimonios infantiles. Y esto, señores, señoritas, es una grave violación a los derechos de las niñas. ¿Por qué? Porque les causa graves daños. Aquí en esta imagen ustedes pueden apreciar cómo se están casando dos niños. Por increíble que parezca, al hacer esa investigación encontré que las comprometen cuando nacen y que las pueden casar, aunque ustedes no lo crean, y no es un caso para Ripley, es un caso real. Las casan a los 5 años, a los 6, a los 7 años, a los 8 años. Y ustedes se preguntarán, ¿y tienen sexo? Sí, sí tienen sexo. Pero en esta otra imagen tenemos que están casando a una niña con una persona mayor, con un adulto. Y aquí está joven, ¿eh? Pero muchas veces la niña puede tener 5, 6, 7, 8 años, 9, 10 años, y el hombre puede tener 40, 50, 60, 70 o más. ¿Sí? Y si no me creen, búsquenlo, por favor, investiguen, porque eso es real. Y recuerdo que en una charla pasada me preguntaba a la audiencia, maestra, ¿y el hombre posee a la niña? La respuesta es sí. La respuesta es sí. De hecho, muchas niñas, después de
la llamada luna de miel, que no tiene nada de miel, nada de dulce, muchas veces va a parar a un hospital porque su cuerpecito, sus órganos no están listos para una relación sexual. Pero ¿ustedes creen que a esta persona le importa? No le importa, solo quiere satisfacer sus deseos. Hoy nosotros le llamamos pedofilia. Y es una realidad, pero ellos lo disfrazan a través de la religión, a través de las costumbres, a través de las tradiciones. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿quién tiene hermanitas como esa niña? ¿A quién le gustaría que fuera poseída por un hombre mayor? ¿O a quién le gustaría que la casaran así, tan pequeñita, tan pequeñitos? Ellos deberían jugar, ¿sí? Deberían divertirse y no lo van a poder hacer. Pero bueno, continuamos con esto. Hace rato les decía que una razón para no tener hijas es que tienen que pagar la dote. Y la dote fue prohibida en el año de 1961, pero volvemos otra vez al peso de las tradiciones, al peso de las costumbres, al peso de la religión. Y nuevamente, está prohibida por el gobierno desde 1961, pero sigue vigente, es una práctica que sigue vigente. ¿Sí? Y la dote que tienen que pagar varía. Recuerden que la India es un país muy grande. Hay lugares donde les piden 15,000 rupias, en otros les piden 20,000 rupias, lo que equivale a 3 años de trabajo. Y piensen, si una familia tiene 3, 4, 5, 6, 7 hijas, 8 hijas, ¿cuánto tienen que pagar? Muchas veces la familia se endeuda para poder pagar la dote. Pero también el matrimonio es una forma de deshacerse de la hija, de deshacerse de esa responsabilidad, de deshacerse de esa carga económica. Ahora, aquí les puse esto. Con el matrimonio, los padres transfieren los derechos y obligaciones sobre las hijas a los esposos. Y otra cosa que ustedes no saben, cuando se da el matrimonio, la niña pierde el vínculo con su familia original. Es decir, deja de pertenecer a la familia donde nació. Ahora va a pertenecer a la familia del marido. A quien va a servir es a la familia del marido. ¿Sí? Imagínense qué fuerte, ¿eh? Aquí pues te casas y tú sigues viendo a tu familia, conviviendo y demás. Aquí no, aquí se pierde el vínculo con la familia original. ¿Sí? Bueno. La poligamia también está prohibida por el gobierno. Sin embargo, en la práctica, la poligamia sigue existiendo. ¿Qué significa la poligamia para los que no lo sepan? Pues que el hombre puede tener 1, 2 o más mujeres, dependiendo las que pueda mantener. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, ¿y las mujeres pueden tener 2 maridos? ¿Pueden tener 3 maridos? ¿Qué creen? Que no. A la mujer no se le permite. ¿Sí? Ahora vamos a entrar a un tema, señores, señoritas, que está fenomenal. ¿Sí? O sea, yo misma como historiadora me quedé sorprendida cuando hice esta investigación y me involucré en el tema de la figura de la viuda en la India. Déjenme platicarles. Resulta que al morir el esposo, las viudas pierden su lugar en la sociedad. Esto significa que ser viuda es una sentencia de muerte. ¿Sí? Y muchos hindúes, fíjense, muchos hindúes tienen la creencia de que si una viuda se cruza en su camino, les traerá mala suerte. Y que es un mal augurio. Por ello la gente del pueblo las trata mal, las insulta, las violenta, porque dicen son de mala suerte. ¿Sí? Y recuerden, al morir el esposo,
la viuda pierde su lugar en la sociedad. Es más, déjenme comentarles que muchas veces la familia del marido la corre de la casa, la despoja de los bienes. Dicen que la familia del esposo tiene el deber de cuidar a los hijos, pero no a la viuda. A la viuda la corre, a la viuda la despoja de los bienes, la lanza a la calle. Y entonces podemos encontrar en la India, Brindavan es la ciudad de las viudas. Otra cosa que quiero comentarles es que si ustedes observen aquí, todas ellas están vestidas de blanco. ¿Por qué? Porque el blanco es el color de luto en la India. Entonces, las mujeres que han quedado viudas deben vestir saris color blanco. También se dice que deben cortar su pelo y que no deben usar joyas. Aquí tenemos que tienen algunos accesorios, pero se dice que no deben usar accesorios. ¿Sí? No deben usar joyas y deben siempre vestir de blanco y deben cortar el pelo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué cortarse el pelo? Porque el pelo largo es un signo de vanidad, un símbolo de vanidad. ¿Sí? Entonces, hay que anular a la mujer en todos los sentidos. ¿Sí? Porque ya no vale nada, porque ya no tiene a su hombre. Entonces, Brindavan es una ciudad que se ubica al norte de la India y pues está dedicada a las viudas. ¿Por qué? Porque se dice que ahí nació Krishna, el señor y señora de los hindúes. Entonces aquí Brindavan es un lugar de una ciudad a donde van a peregrinar los hindúes. Es una ciudad sagrada y muchas de las viudas se refugian en este lugar. ¿Sí? Bueno, continuamos. El gobierno ha creado también albergues para viudas. ¿Por qué? Porque son muchas las mujeres que quedan viudas y viven en la calle, en condiciones infrahumanas. Recuerdo que vi un documental que decía que una mujer, una activista, caminando por las calles de la India, vio un cadáver de una mujer. Sí, de una mujer que estaba siendo devorada por los animales. Y decían que era una viuda. Y nadie movía un dedo para impedirlo. Nadie hizo nada. Y entonces esa mujer decidió consagrar su vida para luchar por los derechos de la mujer, para luchar por los derechos de las viudas en la India. Y entonces empezó a recorrer diversos países para recaudar fondos y crear albergues para hospedar a estas mujeres y darles una vida digna. Aquí me permito hacerles una recomendación. Hay una película hindú que aborda ese tema, ¿sí? Esta película se llama Agua y es parte de una trilogía. Búsquenla así, Agua, está en YouTube. Agua, y les aborda ese tema que les estoy comentando. Aquí nada más les recuerdo, les comento algo muy breve que a mí me dejó impactada. En esa película que se produjo en 1938, narra cómo una niña de 8 años había quedado viuda y llega a un albergue para viudas. Y ahí en ese albergue, pues, la mayoría eran mujeres mayores, o sea, de todas las edades. Pero a la niña le llamó la atención una ancianita que a propósito estaba en muy malas condiciones porque en esos albergues no siempre tienen recursos para comer, o sea, para alimentarse, para tener una vida digna. De hecho, se dice que en esos albergues es tanta la escasez de recursos que solo hacen una comida al día. Y entonces la ancianita pues estaba muy, muy deteriorada físicamente. Y en un diálogo que entablan ahí en la película, la niña le pregunta qué recuerda de su boda. Y la ancianita le comenta que ella también se casó, o sea, sus padres la casaron porque son matrimonios arreglados, que sus padres la casaron cuando ella era una niña, ¿sí? Cuando era una pequeña niña. Y entonces la ancianita dice, lo que yo más recuerdo es que hubo mucha comida y muchos dulces.
Y entonces a la niña se le quedó muy grabado que la abuelita lo que recordaba de su boda es que había habido mucha comida y dulces. Le preguntó después que cuál era su último deseo. La niña le pregunta a la abuelita, ¿cuál es tu último deseo? Y la abuelita le dice, comerme un dulce. Y entonces la niña hace todo lo posible por conseguir ese dulce. Tiempo después se lo lleva y la abuelita come ese dulce con ansiedad. Y al poco tiempo se muere. Ustedes me podrán decir, maestra Vilchis, es una película. Sí, pero la realidad siempre supera la ficción. ¿De dónde creen que se hacen las películas? Pues de la realidad. De la realidad. ¿Sí? Mi conclusión es, yo me he preguntado, ¿por qué tanta violencia contra la mujer? ¿Por qué tanta discriminación contra la mujer? ¿Qué les hemos hecho? Espero en otra ocasión tener la oportunidad de compartirles quiénes son esas personas que dijeron que las mujeres éramos malas, que éramos seres malignos. ¿Sí? Por ahora les comento que la situación de la mujer en la India es sumamente crítica por el peso de las costumbres, por el peso de la religión. Sin embargo, tenemos un rayito de luz, una esperanza. Porque las mujeres hindúes se están organizando, las mujeres hindúes están alzando la voz, se están movilizando, ¿sí? Y hay avances, ¿sí? Sin embargo, no son suficientes. Se debe seguir trabajando para erradicar los matrimonios infantiles, para erradicar la violencia hacia la mujer, como los infanticidios. El pago de la dote, las violaciones, los matrimonios arreglados. Ustedes son privilegiados al poder elegir al novio. Ustedes son privilegiados al poder elegir a la mujer con la que se quieren casar o al elegir a la mujer con la que quieren pasar el resto de su vida. O los años que quieran, o el tiempo que quieran. Pero aquí no. Hay muchos países donde no, donde los matrimonios son arreglados y los niños no tienen el poder de elegir, el poder de decidir. A las viudas, como ya vimos, se les da un trato indigno, ¿sí? Un trato terrible. Por eso nos preguntamos, ¿cuándo va a cambiar esto? ¿Qué debemos hacer como sociedad para acabar con esto? Necesitamos trabajar para lograr un cambio de mentalidad en los hombres. No solo en los hindúes, porque espero otro día tener la oportunidad de exponer sobre el trato que tiene la mujer en México y se van a quedar helados, ¿sí? Porque en México no contamos malas rancheras, ¿sí? Pero ¿qué debemos hacer para cambiar la mentalidad de los hindúes, de los chinos, de los musulmanes, de los mexicanos? Debemos educar con principios, debemos educar con valores, debemos educar para la paz. Gracias por su atención. Espero que esta charla los motive a leer, los motive a investigar, los motive a pensar en el trato que ustedes dan a sus mujeres. Gracias. Licenciada María Eugenia, agradecemos su intervención con esta conferencia que seguramente será del mayor interés para nuestra comunidad que están siguiendo la transmisión en vivo. En verdad, felicidades. La forma en la que toca el tema, en verdad la tengo que felicitar. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, licenciada María Eugenia. Les recordamos registrar su asistencia en el formulario del 8M. Les invitamos a seguir todas las actividades del 8M. Por supuesto, los esperamos en la próxima transmisión en vivo por este mismo canal. Recuerden suscribirse al canal de Género, Inclusión y Denuncia. Gracias a todas, todos y a todes. Muy buenos días.